porque esas vistas pueden ir ahorita a la página, es importante para nosotros como programa. Listo, ahí cuando entran a la página, Se tildó. nosotros entonces es Office 5 con Laura y Mateo. ¿Me tildé yo? Sí. Pues ya volvió. Ya volví. Y la de mañana entonces sería pues es a las 4 con Mateo y Samuel, listo. Bueno. Si algo mañana, Bueno, pues, cualquier cosa nos escribes mañana, listo. Gracias. Y lo mismo cualquier otro que quiera reemplazar la clase. Okay. Gracias. Con mucho gusto. Hola Laura, buenos días. Hola, ¿cómo estás? No ha empezado la clase, ¿cierto? Casi que no entro. No, qué inconveniente esto cada que uno va a entrar. ¿Por qué? ¿Por la página? Sí, no, y yo a veces me meto por el lado donde dice Zoom y no funciona. Bueno, entonces ya me metí por la página y ahí sí. ¿Y ahí sí pudiste? Sí, señora. Bueno, bienvenida, llegaste justo a tiempo. Profe, Ya entonces, dime. tengo una duda. Claro. Los que faltaron una vez a una clase, pues uno puede hacer también lo mismo de recuperarla entrando a las 4. Sí, pues dependiendo si faltaste a Word, ya esa no la puedes recuperar porque fue ayer. Por Pero si ejemplo, falta... la de PowerPoint. Ah, sí, claro, mañana. Mañana también va a estar, por si quieres. Ah, listo, gracias. Con mucho gusto. Bueno, Mateo, creo que podemos ir empezando. Yo estoy pendiente del chat de acá y del grupo por si alguien tiene alguna dificultad. Listo. Vale, para que también tome el pantallazo, porfa, cuando tengamos la cantidad máxima de participantes, porfa. Listo. Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. De antemano, muchas gracias por estar aquí de nuevo. También muchas gracias a Laura por acompañarnos. Y como ella bien lo decía, pues hoy vamos a ver la primera clase de Excel. Recordemos que este curso es un curso demasiado corto, muy básico, que mediante el proyecto Amigos Metros, pues tratamos de dar unos tips, unas pautas básicas del manejo de estas herramientas. ¿Por qué vuelvo y lo digo? Porque recuerden que el Metro de Medellín no es una entidad educativa, una institución educativa, sino de transporte masivo que desde su parte social, pues ha querido este año mediante la plataforma Amigos Metro, pues empezar a dictar estos conocimientos, a transmitirlos en su desarrollo de gestión social, ¿cierto? En ese desarrollo. Entonces, así como vimos la parte de Word básico con la compañera Laura y PowerPoint también con ella, pues vamos a ver la parte de Excel, que de antemano pues les digo que se requiere un poco más de atención en el sentido de que Excel es un poquito más complicado porque empieza a tener muchas celdas, muchas cuadrículas, pues como tal, entonces sí requiere un poquito más de atención. No quiero decir que sea mejor que los otros dos programas, sino que digamos que en la parte de oficina, pues se requieren los tres, dependiendo de lo que se haga. Pues va a utilizar más un programa que el otro. Entonces, en este caso les va a servir mucho estos tips básicos de Excel. Y también recordarles que después de estas dos clases, pues en este momento, desde parte amigo del proyecto Metro, se está lanzando el curso de Excel intermedio para verlo también en otros dos horarios que normalmente lo estamos ofreciendo a los que se gradúen en este curso, ¿cierto? Quien apruebe en este curso, para complementar esa parte de Excel, porque quedan muchas dudas, muchas preguntas en el aire y digamos que con ese curso también se van a complementar. De todas maneras, recuerden que todos estos cursos se tratan es de, perdón, yo apago aquí el celular, listo, ahora. Estos cursos se trata de que ustedes puedan practicar sentadas, en tomarse en el tiempo y, digamos, ir haciendo todos los ejercicios pues, que se les vayan presentando. Listo. Entonces, me confirman que ya ven la pantalla, porfa. Sí.
Sí, señor, Sí, ya. claro. Sí, señor, ya. Ok, entonces Microsoft Excel es uno de los tantos programas que trae el programa de Amigos Metro, ¿cierto? En este caso también hay un manual y hay una ficha técnica que también se les va a pasar. Recuerden que este manual también está en el curso que está montado en la página. Ustedes ya, digamos que tuvieron que haber registrado, ingresado y matriculado en el curso y ahí pueden ver todo el contenido de la página. Como tal, también están los links para juntar las tareas. Quienes no lo haya hecho por algún motivo, pues luego nos comentará cuál es el problema que ha tenido para ingresar y para poder adjuntar pues como los trabajos en la plataforma. ¿Por qué lo exigimos desde esa parte? Para que ustedes puedan interactuar con la página y nosotros poder dar un soporte, un informe digamos, del tránsito de ustedes por la página, es decir, el tráfico que que está teniendo la página. Entonces, Microsoft Excel es un programa tipo hoja cálculo que permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula. Es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculo de préstamos. Esa es una definición básica que normalmente, o como lo aprendí yo, digamos que es como si uno tuviese un cuaderno cuadriculado desde el más pequeño, el mediano y el más grande. Entonces, entre más grande sea ese cuaderno cuadriculado, pues lógicamente va a tener muchas más cuadrículas y por eso, digamos que se va, digamos, teniendo más espacio para interactuar con todos estos datos matemáticos que empiezan desde una parte básica hasta una parte, digamos, más intermedio, más avanzada. La plataforma cuenta con herramientas de cálculo, gráficos y tablas que te permiten crear, ver y editar hojas, vuelvo y repito, de cálculo, análisis de datos, gráficos y presupuestos y más. Entonces quiere decir que Microsoft Excel, dentro del paquete de Office, nace como, digamos, la necesidad de todas esas partes contables, matemáticas y contables que se realizaban años atrás. Estoy hablando de antes de 1995, cuando se lanza el primer sistema, digamos, operativo con Windows 95. Digamos que no sé, digamos, la experiencia que ustedes han tenido y desde cuándo manejaron el primer computador, pero yo personalmente lo manejé por allá en el año 97 más o menos, donde interactué con un computador y ya tenía un sistema operativo montado con Office Windows 95 y lógicamente tenía un primer programa ofimático como era Excel. Lógicamente en esa época, como tenía más o menos 7 años, no, digamos, no trabajaba Excel, pero sí trabajaba con otras herramientas del computador, ¿cierto? En ese caso, ¿por qué lo digo? Porque es que todo lo que nosotros estemos acostumbrados a apuntar en una agenda, digamos, por ejemplo, en una tienda, la lista de productos o la lista de los clientes de los fiados que van teniendo la cantidad de compras por día y a esa cantidad de compras le van colocando su valor y día tras día lo van teniendo en hojitas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si ese cuaderno se me pierde o ese cuaderno se me moja o ese cuaderno me lo roban o se quema? Pierdo todo el cálculo de la tienda o todo el cálculo personal pues, que hayamos hecho. Entonces, en ese caso, digamos, pasamos a mirar cuáles son los objetivos reales de este curso. Digamos que en cuanto al objetivo principal, es aprender el manejo y las funciones básicas que ofrece Microsoft Excel, como la creación de múltiples libros con información escrita, organizada. Hola, ¿sí me escuchan bien? Sí, señor. Es que qué pena que por allí están peleando, ladrando unos perros y es complicado, pero bueno, si no escuchan los perros, mucho mejor. Bueno, como la creación de múltiples libros con información escrita y organizada, al igual que los cálculos básicos ejecutados dentro de la plataforma. Entonces, en este caso les hablaba yo de un cuaderno, pero no sé cuántos de ustedes se acuerdan porque algún familiar o en una empresa que hayan trabajado los libros verdes contables, esos libros grandes donde se hacía toda la contabilidad de la empresa, que normalmente los contadores, los antiguos, pues lo hacían a mano. Entonces volvemos a un cuaderno, pero ya contable, que eran unas hojas amarillas como beige cafecitas, con unas líneas que daban como la impresión de esas celdas. Créame que eso se utilizó en todo el mundo y yo creo que los diseñadores de Microsoft para esta aplicación, que yo digo que es una de las más completas, pues
tuvieron en cuenta eso para hacer el diseño de Microsoft Excel. Entonces, digamos que la principal función es hacer trabajo contable, desde saber contar desde un número básico hasta tener cientos o miles de datos o números que yo pueda organizar en esas cuadrículas, que ya enseguida las vamos a mirar. Entonces, entre los objetivos específicos, entender qué es el programa, pues que son los programas ofimáticos como el Microsoft Excel, visualizar las funciones básicas de Microsoft Excel, analizar y hacer uso de cada una de las funciones básicas, aprender sobre costumbres, buenos hábitos y buenas prácticas, ¿cierto? Expandir las fronteras del conocimiento. Por favor, apaguemos las cámaras para que no tengamos más consumo de datos. Por allá está Stephanie haciendo el desayuno. Bueno, no, es para no tener distracciones. Listo. Entonces, en este caso, cuando hablamos de buenas costumbres, buenos hábitos y buenas prácticas, es, digamos, también es esa buena, como su nombre lo indica, la buena costumbre de ingresar la información mucho mejor de cómo la tenemos en un cuaderno o como la tengamos aquí en la mente. Y cuando ya la hayamos pasado a este programa informático, que ya lo vamos a mirar, ¿cierto? Hacer buen uso de la herramienta, porque como es informática, como es ya digitalizada, pues esa información yo la puedo copiar, replicar, regalar, transferirla y hacer muchas cosas muy buenas, pero también hacerla muy mala. Entonces existe hoy en día, bueno, hace muchos años, lo que es el robo de información y yo puedo llegar con mi USB, ¿cierto? Conectarla a un computador de una empresa y robarme toda la base de datos, ¿cierto? En una USB. Años atrás era en el disque, en el CD. Pero también lo puedo hacer hoy en día desde ingresar a un computador, robarme la información, enviármela por Bluetooth, enviármela al correo, enviármela por WhatsApp y pasársela a determinadas personas. Entonces, hoy en día las empresas son muy celosas con el tema de la información, ¿cierto? Entonces, por eso se habla de estas buenas prácticas, buenos hábitos para tratar esa información. Y lógicamente, cuando yo adquiero un conocimiento, como lo estamos haciendo Laura, mi persona y muchos compañeros del proyecto Amigos Metro, es transferir, o sea, expandir esas fronteras de conocimiento, que todo lo que aprendemos lo retransmitamos. Nosotros lo dijimos de la primera clase, nosotros no somos los super expertos en estos temas, ¿cierto? Pero sí sabemos cositas que nos han permitido, pues, como digamos, hacer muchas actividades en el trabajo, en la universidad y en este proyecto, ¿cierto? Y siempre todas las actividades del proyecto van a estar relacionadas con la cultura Metro. Las palabras claves como tal son Office, herramientas, software, archivo, libro, páginas, creación, funciones. Bueno, todo eso, ese archivo se lo vamos a pasar ahorita para que lo lean calmadamente y para poder, digamos, tener como, para que ustedes tengan el soporte de la clase, aparte de la grabación que ya está siendo pues como grabada. Entonces, en este caso, esta herramienta pues existe para computadores hace muchos años, desde que apareció la versión, perdón, los dispositivos móviles como celulares con sistemas operativos, celulares y tablets con sistemas Android o iOS digamos, de Apple, pues también existe esa aplicación para celulares. Entonces, digamos que aunque esos dispositivos, las aplicaciones se hayan creado para, digamos, solamente desde un primer punto para leer datos, pues con el pasar de los años ya se han creado herramientas para editar los documentos. Pero ¿qué pasa? Que por ejemplo la de Microsoft Office para celular o tablet, pues tiene que ser una versión paga. Si ustedes quieren utilizar otra versión de Office, digamos digamos más completa, pero perdón, más completa no, que sea libre, pueden utilizar esta versión que les voy a escribir aquí. Aquí esto es un blog de notas, qué pena. Esta versión se llama OpenOffice y la pueden bajar para celular. Y ahí pueden, digamos, OpenOffice, se llama así. La buscan así para Android o para Apple y la pueden, digamos, descargar y ahí pueden leer y creo que editar documentos, ¿cierto? Pero si ya tienen la forma de hacer
digamos, la versión de comprar la versión paga de Office para celular o tablet, lo pueden hacer también. Lo digo porque realmente este curso se desarrolla mejor en computador, pero sé que también hay personas que no tienen un laptop, que es un portátil, un computador de escritorio y que en este momento están viendo la clase por celular. Pero digamos que quienes tengan el computador, mucho mejor. Si no tienen el computador, vuelvo y repito, pueden descargar esa aplicación, la gratis o la que es paga, para que puedan realizar, digamos, estos ejercicios. Ahora, ¿cómo vamos a ejecutar? Entonces voy a volver aquí, me voy a habilitar aquí en el escritorio y me van a confirmar si ya ven el escritorio. Sí. Ok, entonces, para las personas que, digamos, no han interactuado con Microsoft Excel, entonces, hoy en día casi todos los computadores tienen sistema operativo Windows 10, pero los que todavía tienen Windows 7, hay un icono en la parte inferior izquierda, donde aquí uno le da clic y va a escribir la palabra Excel, ¿cierto? Y ahí me aparece que este computador tiene la versión 2016 de Excel. Entonces le doy clic y me va a abrir la versión. Fíjese que a mano izquierda me muestra todos los documentos que he trabajado, que trabajé el día de ayer, ¿cierto? Si yo eso lo estuviera haciendo por la tarde, entonces me va a mostrar todos los archivos que he trabajado el día de hoy, porque estos programas se han vuelto un poco más inteligentes, más automatizados, y me muestra a mano derecha toda esta cantidad de plantillas. Así como lo que es Word y PowerPoint me mostraba una cantidad de plantillas para una cantidad de presentaciones, para hacer en Word y para hacer en PowerPoint, también Excel me muestra, ejemplo, calendario con fotos, presupuesto personal básico, calendario de cualquier año, calendario de un mes y así sucesivamente, desde los más básicos hasta los más avanzados. ¿A nivel qué? A nivel contable y financiero, ¿cierto? Pero nosotros vamos a empezar por lo más básico. Entonces yo puedo darle aquí y hacer un recorrido de bienvenida con Excel, pero eso ya sería de forma personal que ustedes lo hagan, un tutorial de fórmulas, un tutorial de tablas dinámicas y digamos que en cuanto a tablas dinámicas. Pero pilas, esos tutoriales les van a abrir siempre y cuando ustedes tengan conexión a internet. ¿Vale? Entonces, digamos que ustedes pueden complementar esta clase y las otras con esos tutoriales que da Microsoft Office, que los lleva al portal de ellos, el portal web de ellos, y pueden, digamos, hacer ese recorrido, esos tutoriales, y lógicamente replicarlos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dale aquí donde dice libro en blanco, ¿cierto? Y nos va a mostrar todo el contorno de lo que es el Excel, ¿cierto? En la parte superior nos muestra de color verde que nos refiere a lo que es Excel, toda la vida lo hemos conocido como el loguito verde de Excel. Nos muestra un disquete, un cuadrito a mano izquierda arriba que es para guardar, unas flechitas que es para devolverme o adelantarme con todas las acciones que yo vaya haciendo en Excel, y nos muestra, digamos, que un menú que yo puedo ir personalizando para ir agregando herramientas en esa parte superior. A mano derecha nos muestra que la opción de, espérate, yo bajo acá, ay, se me cerró. Es que aquí con el, ahora aquí. En la parte derecha me muestra la parte de minimizar, ampliar y cerrar. Nos muestra dos como titulitos para iniciar sesión con correo electrónico y para compartir. Esto créame que no aparecía en las versiones más antiguas de Excel. Esto aparece hoy en día es porque ya todo se hace por internet, entonces todo lo que yo vaya haciendo lo puedo ir, digamos, guardando en mi correo electrónico y lo puedo ir compartiendo en una cantidad de redes sociales. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día? Compartir en WhatsApp, compartir en Facebook, compartir en una cantidad de redes todo lo que yo vaya haciendo, ¿cierto? Y en la parte inferior que tenemos un menú archivo, donde si le damos clic aquí, pues vuelve y nos muestra toda la cantidad de archivos que manejé ayer. Nos muestra aquí a mano izquierda que si quiero abrir un nuevo archivo, que si quiero abrir un archivo reciente. Entonces yo le voy en abrir y voy y busco la carpeta donde tengo el archivo y me va a abrir el archivo que tengo guardado. Tengo estas dos opciones que, como bien lo explicaba la compañera Laura en la parte de Word, en la parte de PowerPoint. La diferencia de estas dos opciones es que esta me lleva a la carpeta que tiene preestablecida el software para guardar, que normalmente es mis documentos, pero si yo le doy aquí en guardar como, pues él me va a mostrar dónde guardé el día de ayer y dónde puedo guardar, si en mis documentos o si en el escritorio. O si no me gusta, si no quiero en esas carpetas, puedo darle en examinar y guardarlo donde yo quiera. Por ejemplo, en una memoria USB,
o en un disco duro externo, ¿cierto? O en otra carpeta del computador. También tengo la opción de imprimir, que ahorita no vamos a mirar, ¿cierto? Que es cuando yo ya tengo toda la tabla hecha, le puedo dar a imprimir. Este compartir es el mismo que les mostraba por aquí arribita ahorita, y publicar también, ¿cierto? O también puedo exportar en diferentes tipos de formatos. Y la parte de cuenta de opciones, que ya es para configurar la aplicación. Si no tienen experiencia en esto, les recomiendo que no lo toquen porque descuadran la aplicación. Como viene preestablecida, así la trabajamos. Cuando yo toco estos dos, cuando yo ya me vuelvo experto y quiero es manipular todas esas herramientas en mi gusto, ¿cierto? Pero así como vienen, así les recomiendo que las trabajen. Entonces, vuelvo y corro esto por acá y nos vamos para este menú que se llama inicio, que es el principal que vamos a utilizar. Listo. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que estas letras de arriba, cuando yo las voy señalando con clic, ¿cierto? Bueno, me vuelvo acá y me voy para esta imagen que tengo. ¿Por qué un teclado y por qué un mouse? Porque son los elementos más importantes para poder trabajar cualquier herramienta informática. Estos dos elementos se llaman periféricos o hardware. Esos periféricos son para ingresar la información que decíamos ahorita que tenemos. ¿Quién está escribiendo por ahí? No, hasta ahora estamos solucionando una cosa con los audios, pero no hay ninguna pregunta. Yo estoy pendiente, tranquilo. No, pero veo que por aquí escribieron, hicieron una ¿En línea. el grupo? No, en la pantalla que estoy presentando. Sí. Esa no sé quién fue. No, por favor, no me... Soy yo, qué pena. Es que iba como a minimizar la imagen y se me dio así. Bueno, listo. Entonces, espérate, yo borro acá. Listo, ahora sí ya. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces ese teclado y el mouse es importante porque digamos que es lo que estamos acostumbrados a manejar. Ahora, ustedes me podrán decir, es que yo no estoy con un mouse como ese, sino que tengo el touchpad, ¿cierto? Del portátil. Resulta usted que el touchpad del portátil, que es el, digamos, por donde yo hago el ingreso, en este caso, vamos a mostrar acá un touchpad del portátil, ¿cierto? Para que seamos más claros, a mí me gusta hacer esta parte. Digamos que aquí están viendo la imagen, ¿cierto? De internet. Listo, sí. Estos touchpad de cualquier portátil, créame que son los mismos cuando yo tengo el clic izquierdo para seleccionar y darle continuar a alguna acción que quiero hacer en una herramienta o en una página web, y tengo el clic derecho que es para, digamos, abrir un menú aparte al que yo estoy ya trabajando, y tengo este que es para el desplazamiento, ¿cierto? El desplazamiento por toda la página, por toda la herramienta. Esta imagen como tal es la misma que nosotros vamos a mirar, o estamos mirando acá, cierro acá, ¿cierto? Es esta en cuanto, digamos, el mouse, y muchos dirán, no, pues que eso ya lo sabemos hace mucho tiempo, pero de pronto hay personas que no lo identifican bien. Entonces, el mouse, el clic derecho, el clic izquierdo, ¿esto es para qué? Para dar una acción como tal en cuanto a qué. Entonces, ya vamos a mirar aquí lo siguiente. Vamos a mirar acá. Se me perdió acá la imagen. Listo, ahora creo que sí la ven. Esa imagen. Entonces, ese mouse, el botón izquierdo como tal, para los que somos derechos, pues estamos acostumbrados que ese clic izquierdo del mouse lo percibimos como si fuese el derecho, porque como lo estamos ejecutando con la mano derecha, listo. Pero para los que son zurdos, sí lo perciben como es, clic izquierdo y clic derecho. Entonces, ese clic es para solamente, ¿qué? Realizar operaciones, aceptar, seleccionar. Y el clic derecho es para qué? Para yo abrir un menú que me dice, ejemplo, girar la imagen, ¿cierto? La quiero girar hasta digamos, la opción que me quiera ejecutar. O si quiero, digamos, bueno, ¿y cómo acepto? Con el clic izquierdo, ¿cierto? Y puedo, digamos, copiar esa imagen y llevarla, ejemplo, para el documento que estoy trabajando en Excel. Pero digamos que esa no es la clase de hoy. Pero volvemos aquí a la imagen del teclado, que es la que me interesa.
ya entiendo esto del mouse, la parte de la mitad es la ruedita con la que yo quiero, digamos, desplazarme por toda la ventana a nivel vertical, ¿cierto? Y el clic derecho es para habilitar ese menú como tal. Ahora, volvemos acá al teclado. Teclas importantes y fundamentales. Pues lógicamente la tecla Enter, ¿cierto? Que es la misma que podemos ejecutar con este teclado numérico. Muchos portátiles no la tienen, pero si tienen portátil con teclado numérico, pues la van a tener. Si están trabajando con un computador de escritorio, pues van a tener teclado numérico y van a tener estos dos Enter que son igual, ¿cierto? Luego, ¿qué teclas más importantes también? La tecla Control, que vamos a utilizar mucho cuando yo le digo Control C para copiar, quiere decir que hundo esta más que, más C. O cuando les digo Control X para recortar. Entonces Control C para copiar, Control más X para recortar, Control Z para qué, para devolverme, Control V para pegar, ¿cierto? Y una cantidad ahorita, por ejemplo, para guardar, Control G para guardar. Y otras cantidad de atajos que se utilizan con qué, con la Control y una cantidad de teclas. Esos son truquitos o atajos que uno va aprendiendo en el camino. Otra tecla importante que utilizamos mucho, la tecla Shift, ejemplo Shift y Shift F4, ¿cierto? Shift F3, que ahorita vamos a mirar para que van sirviendo. La otra tecla, el tabulador para hacer desplazamiento de celdas a nivel horizontal, solamente con el tabulador. Otra tecla importante, la tecla de borrar, lógicamente, que es esta misma, yo puedo dar borrar con esta o le puedo dar borrar con la tecla suprimir o delete, que es eliminar en inglés, ¿cierto? Para cambiarme, digamos, bueno, estas son para Word, para cambiar de página. La verdad no la utilizo mucho en cuanto a Excel. Y tenemos el teclado numérico con estos símbolos que es para dividir, para multiplicar, para restar y para sumar. Eso lo sabemos desde que aprendimos en la escuela a sumar, a dividir, a restar y a multiplicar. Y tenemos estas teclas muy importantes que es para hacer que el recorrido vertical, los recorridos verticales y los recorridos que horizontales. Ahora, estas teclas de Alt, digamos que son prácticamente, estas dos son las mismas. Lo que pasa es que dependiendo de la función me va a tomar con esta o me la va a tomar con esta. Ejemplo, hay uno que se llama Shift Alt, este símbolo menos, perdón, símbolo igual, este símbolo igual, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo que darle Shift con esta tecla menos, perdón, menos no, con la tecla igual, ¿cierto? Para que me habiliten en la celda, ahorita vamos a mirar, y para otra fórmula le tengo que dar Shift más esta y le tengo que sumar, o sea, al mismo tiempo para que me habilite. Entonces, fíjense en la concordancia que yo tengo que tener lo que voy haciendo con mi mano izquierda con respecto a la mano derecha y el mouse. ¿Para qué? Para poderme mover en esta, en la herramienta. Listo, entonces para que tengamos en cuenta, entonces voy a borrar aquí todo lo que ya dibujé, listo, y volvemos acá a la herramienta. Entonces, esos son los trucos y como para ir generando esas habilidades para no depender 100% en lo que yo voy haciendo. Ejemplo, me posiciono con el clic normal, clic izquierdo en la columna A, esas son las columnas, las verticales, las que tienen la letra, columnas, y las que tienen el número son ¿qué? Las filas, que son las horizontales. ¿Esto dónde está, digamos, especificado? En el manual que les voy a pasar. En el manual, fíjese que aquí ya les expliqué todo lo que les dije ahorita, ¿cierto? Y volvemos acá, ¿cierto? En el manual, donde me está mostrando que las que tienen la letra son la columna y las que tienen los números son la celda. Y que esta barra son, digamos, la barra de fórmulas, que es la que tenemos acá. Esta barra de fórmulas, que si yo, por ejemplo, me paro en la celda, entonces cada cuadrito de esto se llama celda. Si yo me paro en la celda, escribo celda, esa celda va a ser la celda D4, que está en la columna D con la fila 4,
¿cierto? Entonces, mire que lo que yo escribo acá se va replicando en esta barra de fórmulas. ¿Por qué? Porque es que esta es la entrada de los datos y esta es la misma entrada de los datos, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, yo puedo modificar aquí un texto X o Y, ¿cierto? O una cantidad de caracteres que yo puedo expandir de esta forma, con clic sostenido. Y yo aquí puedo colocar un texto más grande. No es tan común ver textos largos en Excel, pero hay, digamos, digamos, ¿cómo le digo yo? Actividades o procesos que requieren un texto largo en una celda. Muchas veces lo colocan acá y lo ocultan para que no se vea tan grande. Le estoy hablando de lo siguiente. Ejemplo, yo me voy para una página y voy a copiar esto y voy para Excel y le digo, mire lo que hice mecánicamente, le di control C, pero yo hubiese podido hacer eso, clic derecho y copiar, lo mismo. Y clic derecho, bueno, doble clic si quiero editar, aquí lo voy a borrar con clic sostenido y le doy control, pegar. Y fíjese que eso me queda más grande que la propia celda. ¿Qué tengo que hacer? Entonces hay una opción aquí que me dice ajustar al texto. Entonces le doy clic acá y él automáticamente me lo ajusta a la celda. Pero ¿qué pasa? Que el tamaño de esta fila se me aumentó, más no me aumentó la columna, ¿cierto? Pero si yo quiero minimizar la fila, tengo que aumentar la columna. ¿Cómo lo hice? Parándome entre la columna D y la columna E y con clic sostenido voy ampliando o voy disminuyendo. Pero ¿qué pasa cuando aumento la columna? Fíjese que el texto me queda en la parte inferior, derecha. Eso se llama alineación. Como en la parte de Excel como en la parte de Word y Word y PowerPoint puedo alinear inferior, centro y arriba, izquierda, centro y derecha. Entonces aquí me queda feo porque aquí no hay una imagen, ¿cierto? Pero yo puedo, digamos que acá, alinear al centro y vea que se me organiza. O puedo alinear acá a la izquierda y queda más organizado. ¿Qué pasa? Que el tamaño acá, si yo le doy clic derecho y le digo ancho de columna, me dice que el tamaño es de 45.11. En este caso, realmente no sé si son centímetros o milímetros o digamos más pequeño, pero digamos que es 45.11. Y yo también puedo seleccionar varias columnas. ¿Cómo las estoy seleccionando? Le doy clic izquierdo y presiono la tecla control, le doy clic, 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 clic y selecciono las que yo quiera. O simplemente me paro en la primera y me voy arrastrando a las que yo quiera seleccionar para no dar tanto clic, sino arrastrando con clic sostenido. Y suelto y le doy clic derecho y le digo ancho de columna y le doy 45.11 para que la columna A, la columna J me queden igual. Y fíjese que me quedaron totalmente iguales, pero me quedó demasiado ancho. Y ustedes me dicen, ay, yo no quería tan ancho, entonces yo quiero que sea más pequeño. Entonces le doy control Z y le doy, por ejemplo, un tamaño menor, que sea, por ejemplo, 25. Y le digo aceptar. Y aunque se ve más, todavía se ve amplio, realmente las columnas quedaron más pequeñas. ¿Qué pasa, digamos, si yo le cambio a, digamos, a 5? Me quedan mucho más pequeñas. ¿Eso para qué lo digo? Porque hemos visto formatos que si, por ejemplo, yo aquí selecciono todas estas celdas entre la columna A, la columna J y las filas 1 a la fila 15, y aquí donde dice fuente, y le doy clic aquí a bordes y le digo todos los bordes, fíjese que ahí me forma una cuadrícula, ¿cierto? ¿Cómo se forman las cuadrículas de un cuaderno cuadriculado, valga la redundancia? Me imagino que eso lo tuvieron que haber hecho en Excel. Y si no lo hicieron en Excel, en una aplicación muy parecida, porque aquí entre nos, todas las aplicaciones de los software que requieran datos, ingreso y salida de datos, la base fundamental se hace en Excel. ¿Listo? Entonces, digamos que yo acá puedo empezar a trabajar todas estas herramientas, pero siempre y cuando yo como persona entienda el funcionamiento de mi hoja. Como Excel es un libro, esta es la hoja número 1, pero si yo quiero tener más hojas, pues agrego una hoja número 2, aquí abajo en la parte agrego una hoja número 3, en la hoja número 4, hasta la hoja 100 o hasta la hoja 1000 o hasta la hoja 10.000. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la capacidad de procesamiento y almacenamiento que tenga mi equipo de cómputo.
y luego donde, pues lógicamente donde lo vaya a guardar. Hay bases de datos tan pesadas, pero tan pesadas, de compañías tan grandes, que la información se demora en procesar de una hoja a la otra. Lo digo porque lo he conocido. Hay digamos, una base de datos de la Registraduría Nacional. ¿Cómo será de grande? Demasiado gigante. Porque para procesar, digamos, en Excel, si es que todavía la manejan en Excel, me imagino que ya deben de estar utilizando otras herramientas mucho, digamos, más avanzadas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que avanzan es en cuanto a la velocidad de procesamiento. Pero años atrás, digamos en 1995, ellos empezaron, ¿qué? A pasar todos esos números de las cédulas que antes, años atrás, en los años 50 o 40, pues tenían ¿en qué? En libros. ¿Por qué? Porque no habían computadores, ¿cierto? Entonces, digamos que yo acá le puedo colocar hoja 1 o le puedo colocar ejemplo 1 o tarea 1. Coloquémosle tarea 1, ¿cierto? Y si yo hice la tarea 1, aquí le puedo colocar la tarea 2, ¿cierto? ¿Sí o no? Y así sucesivamente, hoja por hoja. Que es que yo quiero que la tarea 1 me quede con determinado color o determinados, digamos, etiqueta. Entonces le doy clic derecho y le digo color de etiqueta. Y yo quiero que esta me quede con azulito. Y que la tarea 2, clic derecho, me quede con verdecito. ¿Sí o no? Y que la tarea 3 me quede con amarillo o con naranjado, como ustedes quieran, y así sucesivamente yo puedo ir agregando etiquetas a toda la información que yo vaya ejecutando, ¿cierto? Lógicamente y muy importante que yo tengo que ir guardando lo que yo vaya haciendo, entonces le digo en examinar, fíjese lo que yo le decía ahorita, aquí tengo una carpeta preestablecida como en mis documentos, pero a mí me gusta guardar en el escritorio, y aquí le voy a colocar tarea 1, ¿sí o no? Que Teresa, tarea 1, ¿sí o no? Y en tarea 1 le voy a guardar en el formato, digamos, original de Excel, que es .xls, ¿sí o no? Hoy en día. Ahora antes volvemos acá, voy a seleccionar estas columnas y estas filas, bueno, estas celdas, y le digo la tecla eliminar. Pero fíjese que me elimina la información que estaba dentro de las celdas, más no la tablita. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo darle aquí otra vez y digo sin borde, y vea que me la elimina. O muchas veces uno es más perezoso y ¿qué es lo que hace? Le doy control menos y le digo que me elimine todas las filas o todas las columnas. Y él me las elimina y vuelve y me las coloca aquí desde cero. ¿Listo? Ese control, esa opción de control menos es lo mismo que yo hubiese hecho para devolver. Mire cómo me estoy devolviendo. Es lo mismo que hiciera con estas flechitas. Mire que me devuelvo, ¿cierto? O me puedo adelantar a todo lo que ya había hecho. ¿Hasta dónde me devuelve? Hasta la última vez que yo guardé, ¿cierto? Entonces, en este caso, digamos que yo puedo dar control menos y se me despliega este menú porque digamos que la función la estoy haciendo por fuera de esta selección, ¿cierto? Pero yo puedo dar aquí el control menos. Bueno, todavía se me abre, qué pena. Lo que pasa es que la seleccioné fue desde afuera, pero si yo la selecciono desde acá adentro, ¿cierto? Ahí sí le puedo dar control menos y se me borra automáticamente sin abrirme un menú. Pero si yo la selecciono desde acá afuera, fíjese que aquí, desde afuera, y le doy control menos o clic derecho, eliminar, me abre un menú que me dice qué quiere eliminar, fila o columna. Entonces, depende de la información, yo digo columna. O yo puedo decir fila, o yo puedo decir desplazar hacia arriba o desplazar celdas hacia arriba o hacia la izquierda. En este caso voy a eliminar las columnas. ¿Para qué? Para empezar a hacer el ejercicio del día de hoy. Entonces el ejercicio del día de hoy me va a decir que tenemos, esto ya lo expliqué ahorita, de cómo ejecutar la aplicación. Acá tengo la definición de las barras principales, que las barras principales, pues la fundamental, la primera que expliqué fue esta barra de funciones, la barra de desplazamiento horizontal que lo puedo hacer con las flechas del teclado hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Para desplazamiento horizontal tengo el tabulador, que son las flechitas del teclado mano izquierda que están para un lado y para el otro. Para desplazamiento vertical tengo la tecla Enter, 1, 2, 3, 4, dándole Enter. Lo mismo que con la tecla Intro, ¿cierto? Son truquitos que uno va aprendiendo. Porque si no, yo no sé hacer eso, entonces tengo que darle clic acá, y así clic, por decirlo así, y me toma más tiempo. Y tenemos que ser, digamos, o sea, no hay problema que usted lo haga
a su manera, a su tiempo. Pero a medida que pasa, digamos, el tiempo y usted va teniendo una actividad, sí, un trabajo más grande que hacer, va a tener que aprender utilizar esos truquitos para poder ganar tiempo y poder hacer, digamos, bien la función. Tengo el desplazamiento vertical, que también lo puedo hacer con las teclas del teclado, ¿cierto? Las flechitas. Discúlpeme, Mateo, te hago una preguntita. Sí, ¿Esos truquitos nos va a quedar a nosotros ahí en el manualcito que nos vas a enviar? pues en el manual como tal no, ¿cierto? O, Pero porque es que... Ujú. digamos que están, pues, si no alcanzan, digamos, a copiar, luego Sí, les podemos pasar la grabación y ya más pausadamente lo pueden sí. copiar, Por ¿cierto? favor, sí, porque vamos como rapidito, entonces para asimilar todo eso de una, pues queda como un poquito No, yo las entiendo enredadito. y yo a veces me apasiono y hablo muy rápido, ¿cierto? Sí, un poquito, y me disculpa. Bueno, no, tranquila, tienes razón. Bueno, entonces, eh, esas barras como tal son las que yo estaba explicando ahorita, donde esas sí están en el manual. Por ejemplo, aquí abajo en la parte inferior aparece la que yo puedo ampliar, hacerle zoom, ¿cierto? Aquí me dice una vista normal de la cuadrícula. Tengo una vista de diseño de página web, de cómo, perdón, de diseño de página, cómo se vería, digamos, si yo voy a imprimir ejemplo en una hoja tamaño carta, ¿cierto? Fíjese que arriba me aparece como una reglita que me está midiendo, en este caso, yo creo que son milímetros para la medición de las celdas, pero eso ya se utiliza a nivel más avanzado cuando yo estoy haciendo una gráfica y tiene que quedar exacta, que porque el diseño de impresión también se tiene que contar en milímetros. Eso lo utilizan mucho en ingeniería, ¿cierto? Y digamos de pronto en la parte contable para algunas actividades. Y tengo acá que es una vista de salto de página, que es, digamos, que me va mostrando mucho más minimizado, digamos, toda la hoja, pero para no complicarnos con eso, volvamos a la original, que es la que realmente se utiliza. Y si yo quiero minimizar y aumentar la pantalla sin tener que venir aquí abajo, ¿qué puedo hacer? Con la tecla control sostenida y el scroll, que es la ruedita del teclado, puedo aumentar el tamaño o puedo disminuir el tamaño de qué, fíjese, va todo lo que me disminuye. ¿Y por qué me quedó así? Porque ya yo le activé que me mostrara cada una de estas son páginas, que podrían ser las páginas de una redma de papel o de un blog tamaño carta, un blog tamaño oficio o tabloide, bueno, la cantidad de tamaños de hojas. ¿Listo? Entonces, son cada una de estas barras que tiene la aplicación. Aquí me va mostrando el estado de cada uno, o sea, el procesamiento que me dice que está ejecutando o que si ya está listo la operación. Aquí, muy importante, esta barrita, esta celdita que está acá arriba es para seleccionar toda la hoja, ¿cierto? Pero yo también le puedo dar control E y me selecciona toda la hoja completa. ¿Cuántas celdas tiene una hoja? Uf, tiene más de 10.000 celdas. Por contar bajita, hacer un conteo bajito. O como uno dice bajita a la mano, tiene más de 10.000 celdas, ¿cierto? Entonces, control E o simplemente un clic acá y me selecciona, ¿cierto? Pero acá, fíjese que yo me desplacé mucho y me va a volver para la A. Vuelvo a ese manual y resulta usted que nosotros tenemos estos datos. Entonces, estos datos los creé yo y nos dicen creando mi primera tabla. La primera tabla la puedo hacer como si fuese una planilla de asistencia o una tabla de costos y presupuestos de un presupuesto de un mercado, de un presupuesto de unas herramientas, lo que usted tenga en mente y quiera hacer en Excel. Para el ejemplo de este curso, yo creé una lista, unos datos para crear una lista básica de asistencia, donde me dicen que yo puedo tener estos datos, yo los puedo transcribir, venir acá a la tabla, perdón, a Excel y decir, acá crea mi primera tabla, ¿cierto? Me puedo parar en cualquier celda. Eso ya es diseño de usted. Mi primera tabla, ¿cierto? O creando mi primera tabla. Entonces, en este caso, yo puedo ir transcribiendo estos datos de forma manual. Es decir, ustedes pueden tener su libreta de apuntes e ir transcribiendo los datos, ¿cierto? Pero por cuestiones de tiempo, yo voy a copiar, selecciono todo esto con el mouse
y como este archivo PDF me permite copiar los datos, le doy clic derecho y le digo copiar y me voy para Excel y acá le doy control V, pegar o clic derecho, pegar y vea los datos los tengo ahí. ¿Para qué? Para ahorrarme ese tiempo de transcribir manualmente los datos. Con estos datos me piden crear una tabla. Créame que la tabla hay cientos y miles de formas de crearla. La primera es contar el número de datos. Esto, digamos, es como el subtítulo de creando mi primera tabla. Bueno, voy a copiar aquí creando porque me voy a quedar con la palabra creando mi primera tabla. Ah, ya tenía mi primera tabla. ¿A dónde? En Excel, ¿cierto? Entonces, digamos que acá, eso es un icono que no me interesa. Yo puedo darle doble clic y darle borrar y lo borro, ¿cierto? Doble clic, selecciono y borro. Clic 1 y 2. Pero para ahorrarme esos doble clic a esos borrados, la selecciono y borro más rápido. Lo selecciono y borro. Lo selecciono y borro. ¿Por qué me copia esa viñeta ahí? Es una viñeta. Porque como el archivo lo creé originalmente en Word, me copia la viñeta de Word. Y Word hace parte de la familia de Excel, del Office. ¿Listo? Entonces tengo estos datos. Este es el subtítulo. Digamos que en este caso no me interesa que quede dentro de la tabla, pero sí me interesa que quede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subtítulos para la tabla, es decir, que tiene que quedar en el encabezado principal de la tabla. Entonces yo podría decir que estos datos van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿En 8 qué? En 8 columnas. ¿Y cuántas filas? Pueden ser también 8 filas. Entonces vuelvo y selecciono 2, 4, 6 y 8. ¿Y cuántas filas? De 14 más 8, ¿cuánto me da? Me da 22, ¿cierto? Entonces en este caso tengo... perdón, aquí. Acá tengo la primera forma de crear la tabla, ¿cierto? ¿Qué otra forma tengo? Puedo seleccionar otras 8, ¿cierto? Y darle insertar, el menú insertar, y le digo tabla, y le digo aceptar. Y vea que me creó una tablita. Entonces yo puedo hacer de las dos formas y aquí empezar a llenar estos datos. Ejemplo, copio esto, entonces digo número de sesión del curso. Digamos que lo puedo copiar acá. Nombre de sesión del curso, lo puedo copiar acá, pues lo copié al revés, ¿cierto? Y así sucesivamente ir copiando todos los datos que se refiere a llenar la tabla en esta herramienta. Pero en este caso, la primera actividad es hacerla de forma manual, entonces me voy a devolver hasta eliminar esa tabla. Pero digamos que aquí es si yo la hubiese crear desde cero, pero por cuestiones de tiempo y logística, la tabla, digamos que aquí le van explicando cómo crearla. La tablita, ya hay un ejemplo preestablecido. Entonces, esta tablita la voy a recortar con la opción recortar de Windows, ¿cierto? En este caso yo puedo utilizar la función imprimir pantalla, que lo tienen en el teclado, que es la tecla imprimir. Vean, yo la muestro aquí a la carrera, esta tecla. Bueno, en este teclado yo creo que debe ser esta misma, esta que está acá. Pues porque en el teclado mío aparece como imprimir pantalla. Sí, sí es esa. Le hundo esta tecla y me puedo ir para la aplicación de Paint. Mire que le di clic acá y escribo Paint, o Paint como dicen otros, pero se pronuncia Paint. Y le digo clic y aquí le digo Control V y no me imprimió nada, me hizo caer mal. Entonces es porque tengo que darle la tecla FN, imprimir, y ahora sí me imprime, ¿cierto? Y es ahí donde yo voy aquí y le digo control, pero ¿por qué no me imprime? Bueno, no me está imprimiendo lo que yo quiero. Bueno, no me compliquen con eso. Simplemente se van para la opción recortar. Pues la tarea no es recortar, la tarea es que les estoy mostrando la tabla. Entonces ya con esta imagencita, digamos que yo la voy a guardar aquí. Tabla para tarea. Para tarea 1. Y mire cómo me coloca como en oscurito, es porque la estoy recortando. Esta opción se hace con la opción recortar de Windows. O si no, les recomiendo que descarguen en su computador la aplicación que se llama, para que recorten más rápido, que se llaman Light
shot, ¿cierto? Que cuando yo escribo aquí la palabra light shot en el computador, fíjese que es esta, el icono es este moradito. Y cuando usted le instale, simplemente con darle clic, pues clic no, con hundir la tecla imprimir, ella me aparece la opción de recortar con clic sostenido y le digo copiar, ¿cierto? Entonces aquí no necesito recortar eso, pero sí necesito recortar la tabla. Entonces le digo con clic sostenido y le digo copiar y me voy para Excel y me lo voy a pegar para que me quede como ejemplo. Entonces le voy a minimizar el tamaño. Entonces aquí tenemos ya una imagen insertada directamente con la opción copiar y pegar, pero también yo lo puedo hacer con la opción insertar imagen y buscar la imagen en el escritorio de esta tabla, le digo a insertar y vea que me la inserta. Pero mire que como lo hice ahorita, me ahorré un proceso ahí pues de unos 2 clics más o menos. Entonces, esta tablita la voy a colocar aquí para que nos sirva de ejemplo para hacerla de una forma igualita, muy parecida. Entonces, si nos vamos a lo real, fíjese que realmente esta tabla hay 1, 2, 3, 4 datos que no quedaron de forma horizontal, sino de forma que, perdón, sí quedaron de forma horizontal, pero no me cuentan con las otras 4 filas que había creado para estos 4, para estos 4 subtítulos. ¿Qué quiero decir? Que hay 1, 2, 3, 4 columnas que solamente voy a utilizar en esta tabla. De resto estas, bueno, aquí me faltó otra columna, era hasta acá, ahí conté mal. O sea, estas 4 columnas tengo que eliminarla. Entonces la selecciono, le doy clic derecho y le puedo dar eliminar. ¿Eliminar qué? Columna. Vea las que seleccioné, entonces le digo columna, ¿cierto? Y le elimino. Entonces acá, para yo mover la imagen con clic sostenido, con clic izquierdo, la muevo para donde yo quiera. En este caso la voy a dejar ahí. Entonces acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Replicar nombre de la sesión. Entonces doy aquí con clic sostenido, control X para recortar, para que me recorte eso. Y le digo acá, control V. Ay, perdón, que es que cuando le aparezca esto y no sepan qué hacer, simplemente le hunden la tecla Escape del teclado. ¿Cuál es la tecla Escape para los que no sepan? Esta. Listo, para deseleccionar o soltar un error o una fórmula que ustedes no quieran trabajar. Entonces acá le doy doble clic para seleccionar y control X, doble clic. ¿Y por qué me vuelve acá? Porque es que tiene un igual. Tengo que borrarle ese igual porque no me lo toma como si fuera una fórmula. Voy a borrar acá, qué pena. Eso. Control X, doble clic y ahora sí. Vea por lo que me estaba colocando problema. Entonces, nombre de la sesión. ¿Cómo se llama la sesión? Se llama taller 1, ¿cierto? Taller, eso lo escribo manual, taller 1 de Excel, ¿cierto? O sesión 1, mejor. Sesión 1, sesión 1 Excel. ¿Listo? Luego, el otro subtítulo es el número de la sesión. Entonces, yo lo puedo hacer a mano o simplemente aquí lo copio, lo selecciono, cortar y le digo pegar. Y así sucesivamente me voy con cada uno de estos, cantidad de dinamizadores. Lo voy copiando. Lo que estoy haciendo es cortar y pegar para no volver a copiar a mano, ¿cierto? Nombre de los dinamizadores, ahí va a cambiar porque en este curso está Laura conmigo, entonces ahorita colocamos, en vez de Diana, colocamos a Laura. Cantidad de dinamizadores, entonces acá es el primer dato que yo digo que en vez de quedar vertical van a quedar es horizontal, entonces acá le digo nombre, perdón, es la cantidad, acá. Cantidad de dinamizadores, luego, cantidad de participantes. Bueno, volvemos aquí a lo mismo. Fíjese que cuando yo pego en una celda, los nombres se me salen, quedan muy feo. ¿Qué tengo que hacer? Me paro en la mitad de estas 2 columnas y le doy doble clic y ella se me expande al tamaño del texto más largo, ¿cierto? Si yo quiero que me quede a un solo tamaño, o sea, y que no me quede salido, simplemente me paro acá y aquí, listo, me parece que se me está ocultando automáticamente, no sé por qué.
contraer, ¿no? Entonces aquí le di clic derecho y le digo que no contraiga la cinta. Ahora, listo, ahora sí. Entonces yo me paro acá y le voy a dar a ajustar al texto. ¿Para qué? Para que me quede en este mismo tamaño de estas que están abajo. Y fíjese que ahí no me sale. Aquí sí me sale, pero acá yo lo que voy a hacer es, con clic sostenido voy a seleccionar la celda del B2, C2, D2 y E2, ¿cierto? ¿Y qué le voy a hacer? Que me quede combinada, como si fuese una sola celda. Entonces le digo en la opción combinar celda. Y fíjese que me quedó una sola celda en 4 columnas. ¿En cuál fila? En la fila 2, ¿cierto? Esos datos, pues digamos que era para explicar, los puedo borrar. Número de la sesión, aquí le coloco que es la sesión, en este caso es la sesión 3, ¿cierto? Cantidad de dinamizadores, 2, que son los profesores que estamos con ustedes hoy. Nombre de los participantes, entonces aquí colocamos Laura, ¿cierto? Y Mateo, y quiere con apellido. Entonces, Laura González, tiene mi segundo apellido, o sea que somos primos, ¿cierto? Y Mateo Martínez, que también soy González. Entonces acá puedo colocar los nombres. Mire que se me sale acá, entonces ¿qué puedo hacer? Puedo darle doble clic entre estas dos columnas o simplemente control Z y expando la columna. Pero ¿qué pasa? Que ahí me queda muy feo porque ahorita voy a tener que utilizar estas dos celdas de estas dos columnas. Entonces, ¿qué tengo que hacer mejor? Entonces le doy control Z, devolver y mejor selecciono estas 3 celdas, ¿cierto? Aquí me falta, así son 3 celdas y le digo combinar y centrar. Y fíjese que ahí ya me quedó centrado. Lo mismo tengo que hacer para cantidad de dinamizadores para que este 2 me quede combinado y centrado. Entonces selecciono cuáles celdas, las celdas C16, D16 y E16. Combinar y centrar, esas otras 3 celdas, combinar y centrar. Ahora, voy a hacer algo, control Z, me voy a devolver. Si yo quiero, digamos que voy a borrar esto, combinar primero estas 3, y quiero que se me replique todo esto igual. Entonces simplemente aquí hay un puntico, mire que seleccione esto y hay un puntico y yo quiero que se me repliquen todas las filas igual. Me dice que no porque ya hay una que está combinada. Entonces simplemente yo puedo combinar estas 2 y fíjese que me queda igual. ¿Qué tengo que hacer? Borrar estos datos y colocar número de sesión del curso 3, cantidad de dinamizadores 2, Laura y Mateo están bien. ¿Qué me falta? Colocar el nombre de los datos, o sea, el título de esos dos encabezados. Fíjese que acá también se me salen de la celda, entonces aquí simplemente expando con clic sostenido, ¿cierto? Con clic sostenido expandí o simplemente le doy doble clic entre columna y columna y se me expande automáticamente, ¿cierto? ¿Qué me falta? La edad, control X. ¿Y qué me falta? El género, si es masculino o es femenino, ¿cierto? Pero fíjese que aquí la edad del participante se me escondió. ¿Qué tengo que hacer? Ajustar al tamaño de qué? De las otras. Entonces aquí ya tengo los datos. ¿Cuántos participantes hay en este momento? Vamos a mirar ejemplo. Hay 23, ¿cierto? Descontando a Laura de mi persona, habrían 21. Entonces acá tendría que colocar del 1, 2, 3. ¿Con qué estoy bajando? No estoy bajando con el Enter. Recuerden, 1, Enter y baja la otra celda. 2 y Enter y baja la otra celda. Pero mire que aquí me quedó alineado a la derecha. ¿Qué tengo que hacer? Alinear al centro. O sea que alinea aquí al centro. Y puedo, para no copiar los 20 números, puedo seleccionar estos 2 primeros o estos 3, no hay problema. Y simplemente con este puntico hacia abajo, fíjese que él va contando. ¿Hasta dónde? Hasta el 20, hasta el 21, que es lo que necesitamos, ¿cierto? Pero si no, si yo necesito del 1 al 1000, entonces voy y cuento hasta el 1 al 1000. Pero no, eso ya es exageración, ¿cierto? Él va contando hasta donde yo le vaya diciendo. ¿Por qué? Porque él tiene una cantidad de filas que uno se cansaría de contarlas una por una. Me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo. Ahí lo hice manual, pero yo me puedo volver acá hasta la 21. ¿Listo? Y fíjese que él me va a replicar ¿qué? El formato que tiene la celda. ¿Cuál es el formato? Que tiene todo el contorno de la celda. Y estas que están acá no la tienen, entonces yo puedo seleccionar lo que me falta, ¿cierto? Darle un formato de toda la y ya me queda con la cuadrícula. O también yo pude haber seleccionado estas 3
Y con ese puntico lo mismo, replicar, y también me queda con la misma. O sea, hay varias formas de hacerlo, ¿vale? ¿Qué podemos ir haciendo? Llenando los otros datos, pero antes de llenarlo, ¿qué podemos hacer? Darle un formato de color acá y decir, aquí hay unos formatos preestablecidos. Yo puedo decir que me quede en azul como está la otra tabla. Otra persona dice, no, quiero que me quede en verde. Otra persona, no, en naranjado. Otra persona, no, en gris. O con el que usted quiera. O otra persona puede decir, yo quiero un color muy propio del color de la empresa o el color personal, que pueda hacer ese relleno de este azulito, grisecito, más o menos, no sé, el que ustedes quieran, o este color. Con negro queda muy feo, pero si le cambio la letra a blanco, queda un poco raro, pero le puedo cambiar también el color al gusto que ustedes quieran. Eso depende que del diseño, ¿cierto? Pero entonces démosle un formato más presencial, pues que digamos, perdón, más presentable. Y digamos que acá, no, perdón, este es el, no, perdón, había escogido en esta opción fuente, relleno ese amarillito y el color se lo voy a dar, digamos, negro, o se lo puedo dar solo oscuro, o se lo puedo dar verde. En este caso, vamos a dejarlo en rojo, ¿cierto? Y ¿qué formato le puedo dar a este de fondo? También le puedo dar el mismo formato y lo puedo dejar en rojo o en negro. Normalmente los subtítulos van de un color y el relleno de otro. Pues lo que yo lleno en la tabla. Lo voy a dejar en negro, ¿cierto? Y ese título que habíamos creado acá está muy arriba. ¿Será que lo bajo? Yo lo puedo bajar, lo selecciono, le doy control X y me paro en este de acá arriba y le digo control V y me pegó. O también pudiese haber hecho que estas filas no las voy a utilizar. Entonces, fíjese, con clic sostenido la selecciono, ¿cierto? Y ya la selecciono de suelto. Y le doy clic derecho, eliminar. Y pum, se eliminó todo. ¿Por qué? Porque ahí ya seleccioné todas las filas. Aquí me falta darle el borde a la tabla, ¿cierto? Y esto también hay que darle un poco más de diseño. Entonces yo le puedo ampliar aquí la fila, puedo decirle que me lo centre aquí arriba. Fíjese todo lo que estoy haciendo yo acá, que me lo ajuste el texto, ya está ajustado, ¿cierto? Y que me le dé un formato, digamos, más dinámico. Bueno, eso está como más, o aquí yo puedo darle nuevo estilo de celda, ¿cierto? Un formato y vuelve y nos saca en lo que es el borde, perdón, el borde, la fuente, el relleno, que esto mismo es lo que me abre acá. Perdón, es lo que yo abro acá. Entonces fíjese que si yo abro acá, me lo muestra de una en el menú principal. Pero si yo quiero darle un formato propio a cada celda, es clic derecho, formato de celda, y vea que también vuelve y me lo muestra, ¿cierto? Entonces yo quiero que ese borde quede de un color azul, ¿cierto? Y yo quiero que la línea, perdón, que ese borde como tal quede más grueso. Entonces fíjese que acá yo le puedo dar ese formato. Bueno, aquí yo no sé por qué no me lo selecciona, pero yo creo que es porque tengo que darle aquí estilo de línea más grueso. Acá con este lápiz y vea que sí me quedó más grueso. Pero para no hacerlo uno por uno, ¿qué puedo hacer? Seleccionar toda la tabla, ¿cierto? Y acá darle el formato que ya le había establecido más grueso. Pero ustedes dirán, es que no me gusta tan grueso. Entonces yo, bueno, sí grueso, pero de otro color. Entonces aquí le cambio, le voy a bordes, le digo estilo de línea y en estilo de línea escojo el azul clarito o azul oscuro y le digo con el clic, con el lapicito le digo clic y vuelvo acá y vea que me lo coloca azul, ¿cierto? Este me queda faltando digamos, por dar formato, entonces yo puedo darle este mismo formato, pero la letra quiero cambiar, entonces volvemos a la clase de Excel, perdón, de Word, donde puedo darle un tipo de letra, un poco más de título, ¿cierto? Digamos que voy a dejar esta, la Bodoni MT Black, ¿cierto? Y le puedo aumentar el tamaño y puedo darle, digamos, acá un color distinto. Puede ser rojo, ¿cierto? Que quede como tabla por allá del lejano oeste,
¿cierto? De esa época, y a esto cambiarle para otro tipo de letra. Podemos darle, vamos a decir otra vez la misma. Bueno, fíjese que a medida que yo aumento el tipo, cambio el tipo de fuente, puede que aumenten, porque así viene preestablecido, pero yo aquí la puedo minimizar para que se puedan ver todas, o simplemente dejarle el mismo tamaño de letra y darle doble clic y se me amplía. Pero ahí en rojo me queda como raro. Entonces, eso es para ir jugando con el tipo de fuente. Ya eso es, digamos, al estilo de cada uno. Entonces, para cambiar uno solo, la selecciono y cambio el tipo de fuente. Pero para cambiar todos, entonces selecciono todo lo que quiero cambiar y le digo el tipo de fuente y digamos que le voy a dar esta. Esta está en número 12 y esta está, bueno, serán dos tipos de fuente, qué pena. Para dejar la misma. Eso es lo importante de tener el mismo tipo de fuente para que la tabla sea organizada. Entonces fíjese que acá me quedó, digamos, faltando para que mostrara ese dato, porque si yo no lo amplío, créame que cuando se imprima, él va a imprimir hasta acá nomás. Entonces, ¿qué hago? Me paro en estas dos y amplío, me paro en estas dos y amplío. Me paro en estas dos y amplío para que me la organice. ¿Qué más tendría que empezar a hacer? Tendría que empezar a llenar los datos. Ejemplo, vamos a mirar acá, recordar Stephanie Duque, un ejemplo. Entonces, Stephanie Duque es una de las participantes. Entonces, Stephanie Duque, ¿cierto? Y la edad, no sé, Stephanie tendrá 23, un ejemplo, y Stephanie lógicamente es femenino. Entonces acá yo puedo colocar la F de femenino o simplemente copiar todo completo. Femenino. Listo. Mire que los datos me quedan como desorganizados. Este alineado a la izquierda, este alineado a la derecha, este alineado a la izquierda. ¿Qué puedo hacer? Decir que todo esté alineado a la izquierda o que todo esté alineado al centro o que todo esté alineado a la derecha. ¿Cuándo se utiliza cada dato? Los números se utilizan más a la derecha y las letras más a la izquierda, pero en este caso vamos a dejarlo las letras a la izquierda y el número en la mitad. Bueno, dejemos femenino también en la mitad. Por ejemplo, que aquí fuese, digamos, otro nombre. Entonces yo puedo ir agregando la cantidad de nombres, ¿cierto? De la cantidad de que están conectados, la cantidad de edades y la cantidad, pues, del tipo de género de cada uno, ¿cierto? Entonces, en ese punto, digamos que, bueno, no, en ese punto estaría, bueno, recuerden ir guardando a medida que yo vaya haciendo la tarea, porque si no guardo y se me cierra por X y motivo, por un virus que tenga en el computador, porque se fue la luz, el sistema como tal me va a guardar hasta determinado punto, pero de resto, ¿hasta dónde me va a guardar? Hasta el último cambio que él automáticamente guardó. Entonces, yo puedo darle aquí, guardar, ¿cierto? O puedo pulsar la tecla control más G y también me va a guardar. Entonces, aquí guardar ya me guardó o le puedo dar control G y me guarda. Fíjese que la acción que él hizo en la parte de abajo y me guardó. ¿Listo? Mateo, qué pena, tengo una pregunta Sí, para hacerte. sí, Si sí por te decir escucho. algo, yo tengo verticalmente una celda, la combino y quiero colocarle el nombre de X persona rotado, ¿cómo lo hago? Rotado, ¿cómo así? Sí, o sea, hago una celda Sí, combinada hacia abajo, listo, así. al contrario, vertical, No, así es vertical. horizontal, pero ¿cómo te explico? O si fuese a hacer un Así, cuadro, lo combino, ¿me así. entiendes? Sí, pero que fuera rotado, ¿me entiendes? O No, sea, vertical. no entiendo. A Pues, ver, así completo. Así sí, es yo vertical. escribo aquí por decir Julián, pero Julián, sí. yo quiero ese Julián rotado, o sea, horizontal es vertical, ¿me Ah, bueno, entiendes? aquí, mira, entonces aquí al lado de alineación Sí. aparece texto vertical, ya, Ujú, eso sí, y sí, ya ahí lo eso era lo centro. que yo quería. Perfecto. Y si lo quiero más Bueno, grande, entonces me paro en la celda donde está Julián o en la que está combinada y le digo aquí, ujú. tamaño, y amplío. Bueno, te pregunto, yo tengo esta misma
con 3 celdas de diferencia de espacio entre una y la otra, ¿cierto? Sí, Yo necesito agregarle otra celda horizontal. ¿Qué hago para que no se me desbarate el texto? otra celda horizontal. Sí, yo tengo No, aquí en el cuadrito tengo varios textos, ¿cierto? sí. Pero necesito adicionar otra fila, Ah, ¿me bueno, entiendes? entonces yo me paro acá, digamos que aquí hay un texto, voy a Sí, copiar ahí bobada, ¿cierto? Y sí, usted necesita otra fila, entre estas pero dos ahí o ya está abajo. combinada, ahí ya No, está combinada, bueno, ¿sí me entiendes? ahí están, digamos, sin combinar, ¿cierto? Pero si Ujú, yo eso lo combino, sí, bueno, no la selecciono las dos, lo combino, ahí ujú, me quedó sí, combinada, ¿cierto? sí, Entonces, digamos que acá usted me dice es agregar hacia abajo, sí, ¿cierto? Entonces yo le ujú, doy clic derecho, me paro en la celda, le doy clic derecho, insertar, fila hacia dónde. En este caso, la va a él automáticamente le inserta hacia abajo. Entonces, bueno, qué pena. Dependiendo donde me tengo que parar, si la quiero entre estas dos, me tengo que parar en la de abajo porque él la va a insertar arriba. Entonces le digo insertar y le digo, y ahí me quedaría insertada la nueva fila. Fíjese que esa me insertó y no quedó con número, ¿cierto? Y si quiero lo contrario, perfecto, insertar una perfecto. No, columna, ya muy claro. Ujú, sí, sí, lo puedo hacer con el mouse o me puedo parar y darle control más y me dice que quiero insertar, fila, columna, columna, entonces me la voy a insertar a la izquierda, ¿cierto? Si yo quiero que esta columna ujú, no quede a la izquierda y no a la derecha, me tengo que parar no en esta, sino en esta. Y control más o clic derecho, insertar columna y fíjese que me insertan otra columna. Y ya jugar pues como con que sí, estas me sí, queden muy combinadas y claro. estas no. Listo. Listo, perfecto. Muchas gracias. Dale, con gusto. Bueno, muchacho, entonces, esta es la primera clase, crear una tabla, porque todo lo que se maneja en Excel son tablas, ¿cierto? Ya la próxima clase, Dios mediante, que es el viernes, pues vamos a hacer las funciones básicas, pero teniendo esta tabla totalmente llena. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea de ustedes? Hacer una tablita del 1 al 10, igualita, esa la voy a eliminar, para eliminar también control menos, ¿cierto? Como control más es añadir, entonces control menos es eliminar. ¿Qué voy a eliminar? Las filas. Entonces, esto lo voy a volver a descombinar. El formato se me pierde. Como tengo un formato preestablecido, volví y lo aplico. Esto lo borro. Y digamos que aquí también tenía una columna que no necesitaba, entonces control menos y me la borro. Entonces, la tarea de ustedes, ¿cuál va a ser? Llenar, hacer esta tablita desde cero, no es que me van a aplicar la que yo hice, que es copiar esta y la copian en Excel y me la entregan ahí, no. O que otra persona más avispada llegue y copie esto en Paint y solamente va a llenar aquí los nombres, no. La idea es que ustedes lo hagan desde cero, es decir, empezar creando la tabla desde cero, ¿cierto? Como la estamos, digamos, viendo, como lo estamos viendo acá. Que con estos mismos colores, no, con los colores que ustedes quieran. Por eso, digamos, el tipo de relleno, para este caso, va a ser libre para que digamos, esa estética de la tabla queda a modo personal, ¿cierto? Si, digamos, esa tabla fuese para el metro, créame que ese amarillo no me serviría, no sería bien presentado, tendría que ser con blanco y con letras rojas tampoco, tendría que ser con letra negra y que no quede, digamos, con ese tipo de letras, sino con un Arial número normal, ¿cierto? Entonces, es lo que hablábamos ahorita de las buenas prácticas, de la buena ética al momento de trabajar con las herramientas. ¿Para qué? Para que cuando hagamos el trabajo, en vez de decirnos, uy, eso quedó muy malo, nos digan, uy, quedó muy bacano, quedó muy bien, felicitaciones. Y no que digan, uy, no, usted realmente le falta un curso de Excel o lo que aprendió o realmente no aprendió, ¿cierto? Para esta primera tarea, sí, jueguen con la creatividad, tipo de letra, tipo de relleno, tipo de formato, los contornos como quieran hacerlo, ¿cierto? Fíjese que este contorno es seguido, pero yo puedo darle un contorno distinto, lo mismo acá, en estilo de línea, y darle este estilo. Dale clic acá y volver, darle clic y vea cómo me queda. Es otro tipo de estilo, pues,
más que todo con rayitas pues ahí, pero le doy control Z y me devuelve. Entonces la tarea como tal es hacer la tabla, inventarse 10 nombres, pueden ser con los nombres de su familia, con 10 edades distintas y que sean intercalados en cuanto a género. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar esos datos para la próxima clase. ¿Listo? Fíjese que solamente vimos esta barra principal. ¿Por qué? Porque ya en la próxima clase vamos a utilizar esta otra herramienta que es insertar ¿qué? Fórmulas, ¿cierto? Esta insertar con la parte de fórmulas, la próxima clase. Y ya en la parte del curso de Excel intermedio, pues van a ver mucho más a fondo todas esas herramientas. ¿Listo? Entonces doy guardar acá. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, me las van haciendo para ir finalizando. En el chat están hablando, pero no alcancé a ver. No, Mateo, a mí me quedó claro muchas cositas, pero vuelvo y digo, a medida que uno va por el camino se va encontrando las piedritas y las Sí, dudas, ¿cierto? sí, Entonces hay que empezar a hacer la tabla, hay que empezar porque ahí es donde uno se da cuenta en que no le quedó clara la información. Pero a claro. mí, pues, a nivel personal, me quedó claro. Bueno, Muchas gracias. no, gracias a ustedes también. Una cuestión que quería mostrarles rápidamente. Esta tablita, vea que es una tablita que tiene ¿cuántos datos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 datos, más los otros que estoy llenando. Ah, bueno, 13 más 10 son, aquí me sobró uno, le elimino, son 10, no son 11, sino 10. Vamos a ver. Listo, 10. Serían, digamos, más o menos 27 datos. Pero esa tabla, si nosotros quisiéramos verla, por ejemplo, me voy aquí a listas de los grupos, voy a buscar el grupo 6, que son ustedes. Fíjese que esta tabla se llama base de datos, no sé si la están viendo. ¿Sí la están viendo? Fíjese que esta tabla de bases de datos, ¿cuántos datos tiene? Uf, una cantidad de datos que nos tocó llenar la mano, ¿cierto? No me estoy quejando, simplemente que quien se inventó esa tabla quiso que para la base de datos tenga un número de inscripción, un componente que es alfabetización digital, un nombre de curso, documento, nombre, edad, género, edad, celular, barrio, todo esto, ¿cierto? Y a medida que pasaron los días, cuando ustedes escribieron por la línea de inscripciones en WhatsApp, pues en la recepción mi compañera le tomaba todos los datos a todas las personas. Es decir, a todas estas, créame que para este curso, no es que no sea en el 6, ustedes en el 5, pero bueno, lo estamos haciendo con el ejemplo del 6. Listo, este es el grupo 6 que empezó ayer en la tarde, pero lo mismo es para ustedes, ¿cierto? Entonces acá nosotros cogemos esta base de datos y luego vamos a empezar a mirar el grupo 5, más rápido. El grupo 5 empezaron, vea lo que yo hago acá. El grupo 5 empezaron 50, 51 y ya se retiraron estos que están en rojo. ¿Cierto? Empezaron 53 personas para este grupo 5 y ahorita apenas veo como conectados 20. ¿Por qué será? No sé. Pero aquí entonces los datos que vamos llenando, aparte de los datos personales, fíjese que este desplazamiento yo lo puedo hacer de forma con las flechitas del teclado, ¿cierto? O simplemente con una opción que me diga, no, déjeme mover de aquí para acá, me lo deja bloqueado, y de aquí para allá que me permita como si fuese una puerta corrediza. ¿Cómo lo hago? Lo hago con, digamos, con una opción, parándome en la columna que quiero inmovilizar de aquí hacia allá, y me voy para la opción de vista, ¿cierto? Y en vista le digo movilizar paneles y él me empieza a movilizar de donde quiero yo mover, ¿cierto? Si quiero volverla a dejar normal, le digo desmovilizar y ya, ¿cierto? Quitar la movilizada ahí. Entonces, ¿a qué me refiero yo? ¿Para qué les muestro esa tabla tan grande? Que no crean que esta primera clase es solamente para hacer este tipo de tablitas. Esta tabla yo la puedo replicar, digamos, del 1 al 100 o del 1 al 1000 o del 1 al millón en Excel. Porque vuelvo y repito, hay compañías tan grandes, cualquier compañía que usted imagine, como el Metro de Medellín, como
digamos, la gobernación de Antioquia, X o Y empresa, que en Excel aquí va a tener por actividades, por días, ¿cierto? O por proyectos ejecutados, o por ejemplo por barrios. O ejemplo el metro, por líneas, la línea A, la línea B, la línea J, la línea H, ¿cierto? Del metro. Entonces, es para que ustedes vean la verdadera aplicabilidad. Y yo vuelvo y repito que no sé cuál fue la verdadera intención o necesidad de ustedes al querer escribir a Office, pero realmente que esa verdadera intención pues la puedan ver reflejada en lo que nosotros les estamos dictando. ¿Listo? Entonces, ¿no hay más preguntas? No, profe, todo muy claro. Vale, Profe, entonces, hola. hola. Profe, es que mira, qué pena, yo sí tenía como ahorita, yo como que me desvié y empecé a hacer el taller solo y no te puse cuidado en un momento específico de la explicación donde tú mostrabas cómo combinar y centrar, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que para ahorrarme tiempo, ¿tú cómo me puedes explicar cómo hago para que las columnas como que se me repliquen? Porque ahorita, mira, yo señalé pues como varias celdas y le Sí, di combinar y centrar y lo que pasa es que se me creó un cuadrito cuando mi intención sí. no era esa, sino que me quedara como centrado. Ah, solamente centrado. No sé si me hice entender. Sí, sí, o sea, usted seleccionó todas. Exacto, y se me creó como un cuadro súper grande, exacto, se me creó un cuadro O grande sea, usted quería cuando en centrarla realidad así. quería era como que el numerito, exacto, y que o sea, se me replicara para todos, Ah, bueno. para no hacer como de fila por fila. Sí, entonces mira, aquí volvemos a lo mismo. Yo puedo seleccionar estos dos números, ¿cierto? Ya están centrados, pero si no los quiero centrar, entonces los dejo a la izquierda. Y para volverlo a centrar, le doy centro. Y si yo quiero que se me replique hacia abajo, fíjese el puntico. O sea, estos dos, hay un puntico acá, ¿cierto? Y arrastro hacia abajo. Y fíjese que ahí se me va a replicar, por ejemplo, hasta el 20, ¿cierto? Y ahí se me replicó. Ahora, si yo todo esto lo selecciono y le digo combinar y centrar, pues me va a generar un solo cuadro. ¿Qué es lo que te pasó? Entonces, Sí, ahí, profe. ahí tienes que fijarte es qué es lo que realmente quieren para que usted para uno decirle a Excel que si es, digamos, solamente que me, ¿cómo le digo? O sea, eso se llama una lista de autorrelleno. Él me va autorrellenando sin yo tener que copiar número por número, ¿cierto? Y lo mismo pasa que si yo quiero que Stephanie se me replique las 20 veces, fíjese que yo arrastro, selecciono y arrastro, y Stephanie se me va a replicar, ¿qué? ¿Cuántas veces? Ah, bueno, ¿y aquí qué pasó? Que aquí, como tenía un número, se me fue del 24 hasta el 42, ¿cierto? Entonces, eso es para yo replicar N cantidad de datos. ¿Listo? ¿Sí fue claro o no? Sí, profe. Ok. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces muchachos, si alguien más y si no, entonces para que vamos finalizando porque sé que tienen cosas que hacer y la clase se extiende un poco. Profe, no. ¿Todo muy claro? Definitivamente excelente. Mil gracias. Bueno, con mucho gusto. Laura, Qué ¿tienes bueno, alguna nos alegra apreciación? mucho. No, creo que ya simplemente es desearles un feliz día. Gracias por conectarse. Saben que cualquier pregunta acá seguimos Mateo y yo. Si tienen dudas con la página, de pronto pregúntenle a Mateo que yo también estoy aprendiendo, listo, porque había personas que de pronto tenían dudas sobre cómo volver a, pues, como matricularse al curso en la página para poder enviar las tareas, listo. Bueno, Entonces, sí, si recuerden alguna que la cosa, tarea, sí, qué pena. la pueden enviar. Bueno, sí, no, recuerden que la tarea es en Excel, o sea, no es en otro programa, ni en Word, ni en PowerPoint, es en Excel y guardado en Excel. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces, Es que se te cortó, creo. no, que recuerden que la tarea es en Excel, no es en Word ni en PowerPoint, sino la tabla es en Excel, para Ah, que lo sí. guarden en el mismo archivo de Excel. ¿Listo? Sí, súper importante. Y ya, Ok, bueno, que estén bien. Nos vemos el viernes a las 10 de la mañana. ¿Listo? vale, muchas gracias a todos, que estén bien. Chao, Laura. Listo, gracias. Chao. Chao. Gracias.